Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que les voy a decir es que ni por la forma de dar la charla, que va a ser una forma bastante curiosa, como ustedes verán, donde Luis me interrumpirá a mí, yo lo interrumpiré a él y continuamente trataremos de llevar el hilo de lo que habíamos decidido que iba a ser la charla. Por supuesto, ha habido un par de cosas últimas que yo creo que son como la guinda que sucede con... A veces parece que el destino hace esas cosas, y me estoy refiriendo al incendio de Portugal, especialmente al de Portugal, aunque también al incendio porque tiene mucho, nos tiene todo que ver con lo que les vamos a hablar, ¿no? Luego, bueno, a partir de ahí, bueno, voy a presentar a Luis Delgado. Ustedes lo conocen. Luis Delgado él se pone como viverista, pero realmente lo que Luis ha sido es el hombre, yo diría que el mayor especialista que he visto aquí en domesticación de plantas salvajes. Vamos a ver, es decir, realmente su especialidad es domesticación de plantas salvajes, porque ahí todo el mundo sabrá de papas, de tal, pero de lo que es la planta salvaje, de cómo hacerla a tu mano, de cómo mantenerla, de cómo reproducirla, de cómo... Eso, el especialista, que el mayor que veo, es Luis. Luis procede de unas promociones que hubo de la antigua escuela de capataces agrícolas, que tampoco me canso de decirlo, es decir, todo el mundo cuando habla de títulos, nadie se acuerda de esa escuela de capataces agrícolas, que es a la que yo me refiero, que es cuando esa escuela era del Ministerio de Agricultura, y los que les daban clases eran investigadores del ICIA y agentes de extensión agraria. Es decir, ellos tuvieron la suerte que yo no tuve, porque aunque yo hice pues, ingeniería técnica, yo no tuve la suerte de tener esos profesores que él tuvo. En ese sentido, lo digo para que nadie se llame a engaño sobre que dice, no, es que él... No, también es que él tuvo buenos profesores. Luego, él empezó a trabajar en el año 76, ya, échele añito, en el año 76 empezó a trabajar en el vivero, y ha estado en el vivero durante eso, los 41 años que vienen desde ahí. Y estando ahí en el vivero, a su vez ha estado también con algunos de los mejores botánicos que han pasado por aquí por Canarias. Sí, él ha estado con Kunkel, ha estado con Bramwell, ha estado con Alfredo Wilpre, ha estado con Arnoldo Santos, ha estado con todos ellos, él ha estado con todos ellos. Me refiero que es que, aunque parezca que no, evidentemente tiene un basamento, aparte de su inmensa capacidad para escuchar, es decir, para ver la necesidad de las plantas, porque eso es una cosa que desde que yo lo conocí me dejó asombrado. ¿Sí? Él observa y analiza lo que ve sobre las plantas y además trae conclusiones que además son positivas para la propia planta, en la forma de cultivarla, la forma de hacerlo, y eso sí que es una cosa que parece como una cosa que le fue dada. Y ahora lo único que les quiero decir es que aparte de todo eso, de toda esa capacidad que él ha tenido para reproducir toda esa planta, también tuvo una vida como sindicalista, en la cual él, siendo presidente del comité de empresa del ICONA, del antiguo ICONA, una vez transferido a la comunidad autónoma, consiguió, entre otras cosas, la plantilla de personal fijo y continuo, que permitió el mejor operativo que hubo nunca contra incendios aquí, ya que estamos hablando de los incendios. Y no solamente eso, sino yo solamente para contarles cómo lo encontré. Es decir, yo era agente forestal del ICONA y me enviaron al vivero. Yo estaba en La Gomera, me destinaron a un vivero, claro, yo soy de La Laguna y soy nacido aquí en la calle San Juan. Me mandaron al vivero para mí, pero lo primero que me hicieron fue hablarme de Luis, ponérmelo de chupa de dominio, es decir, que si era una subalterna, no sé qué, pero claro, el problema era que ellos me querían utilizarme por un lado, porque yo ya acababa de terminar ingeniería técnica agrícola, y era como la forma, aunque a él lo respetamos, lo que sí es cierto que en el ICONA y en eso profesionalmente siempre fue respetado, es decir, que cuando vino el irrespeto fue posteriormente, es verdad que como sindicalista iban a por él. Entonces yo me acuerdo cómo lo conocí, yo lo voy a decir cómo lo conocí, me mandaron al vivero, yo llegué, Luis no estaba, pasaron un par de días y cuando llega Luis me presento y dice, ¿y tú a qué estás aquí, Carlos? Digo, mira, sinceramente yo creo que aquí me mandaron para joderte a ti. Lo que pasa es que como tú comprenderás, yo soy de La Laguna, quiero estar en La Laguna, yo creo que podemos trabajar juntos, pero no me voy a hacer ningún mandato. Y a partir de ahí, pues mira, lo que nació fue una gran amistad y además un trabajo conjunto interesante. Bueno, ¿ya está? Ya está. Sabía que había trampa con esto de... Vamos a presentarnos nosotros. Bueno, Carlos Dudosio... No, porque es que él se puso como viverista y había que decir de la verdad, porque tampoco las cosas son... Carlos Dudosio Hernández Rodríguez, de una familia muy conocida en La Laguna, los Hernández, que han sido siempre personas bien formadas, bien alimentadas, como pueden ver la diferencia, bien alimentadas y con una raigambre muy ideológica, ¿no? Personas de izquierda y tal. Bueno, pues Carlos Dudosio tuvo, como lo
tiene mucha gente, un ramalazo vocacional cuando era un muchacho y se le empeñó en su cabeza ser guardamonte. Carlos ha tenido todas las oportunidades de la vida para ser uno de los técnicos de la administración, de esos que cobran bien y prácticamente hacen un trabajo de gestión, porque por su capacidad y por habérselo ofrecido no ha sido. Ahora mismo podría ser el jefe de comarca de su zona y renuncia tranquilamente a ello. Somos personas sin codicia, pero con una fuertísima ambición profesional, ¿no? que es lo que nos ha llevado a poder haber desarrollado técnicas importantes en nuestro trabajo, que en parte se las intentaremos explicar a ustedes de una manera somera, porque eso llevaría pues toda una formación para poder transferirlo de todas las formas, ¿no? Carlos es ingeniero agrónomo, agente forestal, creo que fuiste agente forestal antes que ingeniero agrónomo. Sí, yo estudié la ingeniería, estudié siendo... Pues ha hecho uno de los trabajos vinculados al medio ambiente de los más importantes que se han hecho en España y desde luego en Canarias, que es su trabajo cum laude en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Se tituló Restauración Ecológica de la Laurisilva en la isla de Tenerife, y eso fue el mejor compendio y la mejor definición de todo lo que habíamos acumulado en trabajo durante muchísimos años y que era necesario exponerlo técnicamente. Si no hubiera sido por Carlos, la gran labor que hicimos muchos trabajadores, porque esto se hace con la participación de mucha gente y de muchas opiniones, pues no hubiera llegado a término, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros somos personas capaces de restaurar cualquiera de los ecosistemas vegetales, silvestres, o como ustedes lo quieran considerar, de lo que tenemos en Macaronesia, ¿no? Somos capaces de reconstruir un cardonal tabaibal en el máximo nivel de sustentabilidad, que eso quien lo ofrece son los recursos naturales, o un bosque de laurisilva, como ya hemos hecho muchísimo, ¿no? Nosotros, esto tiene un proceso histórico, está vinculado a la propiedad de los territorios y al origen del uso de los montes. Se me olvidó decir que, como han visto, es un gran amigo mío, ¿no? Carlos, ¿no? Bueno, pues tanto la propiedad de los montes, que es un tema determinante en lo que se ha hecho en los últimos 100 años con nuestro patrimonio natural, y de dónde venimos, cuáles son las gestiones administrativas, dónde está la protección y dónde está la utilización, el usufructo de los recursos naturales. Todo eso tiene un protagonismo en la historia reciente, que Carlos va a empezar a exponerlo desde la época de la amortización. Vamos a intentar que sea un proceso por tedioso, queremos que sea un proceso relativamente rápido al explicarlo, más que esta presentación, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es un desarrollo que va a ir en lo que es lo más contemporáneo de nuestros montes y que empieza de hecho prácticamente en la dictadura, ¿no? Cuando aparecen los conceptos de conservación, después de una serie de convenios internacionales y tal, que ya lo explicamos ahora, ¿no? Entonces Carlos va a empezar a explicar el origen de las propiedades de los terrenos y sus usos en temas forestales, lo que son los montes de España y los montes de la isla, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay un problema que yo creo que sucede, que es muy típico, incluso en profesionales que se dedican, en biólogos, en muchos geógrafos, en geólogos, que se olvidan siempre del problema de la propiedad. Antes de juzgar cualquier cosa hay que pensar cuál es la propiedad del suelo que nosotros estamos viendo, porque eso nos puede explicar mucho sobre lo que ha pasado ahí, sobre la historia de eso y sobre lo que estamos viendo ahí. Me refiero, ya lo iremos viendo. Entonces, lo que quiero decir, a principios del siglo XIX, España estaba exhausta, después de la guerra napoleónica, pues, había problemas económicos para la ciencia, para la hacienda pública, y entonces, sobre el año 1820 y algo, 1830, empieza la primera desamortización objetiva, fue la de Mendizábal, ¿no? Esa desamortización, ¿qué significaba? Quitar de manos muertas, quitar la propiedad y dársela a manos vivas, es decir, también empezaban los conceptos liberales,
dense cuenta que esto es como un círculo, porque estamos volviendo otra vez a lo mismo, es decir, de que como mejor se explota la tierra, como mejor se explotan los recursos, es dándoselo a manos privadas. Estoy hablando de 1830, ¿no? Y ahora estamos igual que en 1830, ¿no? Como podemos observar. Bueno, ya veremos que varios círculos se van a cerrar en la charla que vamos a dar, igual que varios triángulos. Ya hablaremos también de los triángulos. Bueno, entonces, en esa época lo que se trató fue, para recaudar dinero para las arcas públicas, se proponen dos cuestiones. Primero, como curiosamente, porque claro, los desamortizadores normalmente eran cuando entraban los progresistas, los liberales, en contra de los conservadores cuando empezaban porque ellos partían del hecho que efectivamente había que privatizar las cosas para que funcionaran. ¿Qué es lo que propone la firme de desamortización municipal? Todos los terrenos que estuvieran en manos muertas, tanto los de la iglesia como, porque claro, todo el mundo habla de la iglesia, la desamortización de la iglesia, y no dicen otro que era básico y fundamental, que eran la inmensa cantidad de propiedades antiguas, es decir, propiedades que no eran personales, no son como ahora, sino montes comunales, montes vecinales en mano común, montes propiedad de determinadas comunidades, que eran explotados que era la forma de vivir de la gente, es decir, que eran lo que daban, porque esa es otra, es decir, la conservación no existía como tal, es decir, el hecho de que nosotros conservemos un ecosistema y queramos tener eso a nadie se lo ocurría, lo que pensaban siempre era el aprovechamiento de cómo era, evidentemente, la prueba de tener un aprovechamiento sostenible es que existe, es decir, si nosotros vamos a cualquier monte aquí de Laurisilva, vamos aquí a la Merced, en cualquier sitio cojamos tierra, si se analiza con microscopio siempre encontraremos carbón, todo fue carboneado. Sin embargo, el bosque ha sido capaz de recuperarse. Eso tiene que ver con lo que pasó posteriormente. Bueno, pues la idea era desamortizarlo todo. Empezó el tema de la iglesia lo que hizo fue comulgó a los que desamortizaron eso, a los que compraron, a los que tal, entonces se compró por intermediarios, no se vendió otra propiedad de la iglesia, pero con la que sí le dieron machete fue a la propiedad de los vecinos, de lo que vivía la gente, es decir, España era un país pobre donde la gente vivía de la agricultura y gran parte de la agricultura vendía los productos forestales. Entonces hubo rebeliones aquí en Canarias, en Las Palmas hubo una tremenda, hubo rebeliones en toda España, de los vecinos, apoyados muchas veces por los alcaldes, claro, porque era el propio municipio que era el que veía eso. Y eso pasó hasta empezó con la desamortización de Mendizábal, se paró mucho. Después hubo una segunda ola desamortizadora, que fue la desamortización de Madó, que sería sobre 1850. Estos son datos históricos que están en cualquier sitio, esto no es tampoco nada del otro mundo. Ya cuando hablemos ya de lo último, ya sí, ya es una cosa más elevada. Pero bueno, simplemente para que sepan, que tengan el concepto del problema de la propiedad de los suelos, que eso es lo que siempre todo el mundo olvida. Todo el mundo habla del monte, los montes. Bueno, pues entonces la de Madó, lo primero que, ya para quitarse encima el problema, lo que dice, que todo lo que no estuviera poblado de pino, haya o roble, era expropiable. Por lo tanto, era desamortizable, desamortizable. Es decir, se podía coger y venderlo, y ese dinero iba para las arcas públicas, para la hacienda pública. Evidentemente ni siquiera se hablaba de la Laurisilva, es decir, que nuestros montes de Laurisilva también todos quedaban desamortizados según esa. El problema es que siguió lo mismo, la rebelión de los... después, claro, venían los liberales, después venían los conservadores, después venía... Entonces, claro, era un tira y afloja, donde se crea, en ese momento, sobre mediados del siglo XVI, al año 50 del siglo XIX, se envían a una serie de hijos de la aristocracia española, se les envía a Alemania a estudiar en la escuela de silvicultura de la Selva Negra, y de allí vuelven y fundan la Escuela de Monte. Y hay que reconocer que en ese momento tuvieron varias cosas positivas. Una de las cosas fue, a partir de ahí se inició el proceso que se creó de catálogo de montes de utilidad pública. Ese catálogo significaba que esos montes que se creaban de utilidad pública ya no eran desamortizables. Llegó un momento en que algo se salvó también de las antiguas propiedades, de montes comunales, de aprovechamiento vecinal en mano común. Algo quedó también. Ya llegando a fin de siglo, ya se empieza, que ya llega aquí, claro, con las corrientes estas románticas tardías, llega aquí el tema de la elaboración del árbol, que muchas veces, sinceramente, en mi opinión, ha sido hasta negativa, porque claro, ¿qué árbol? Es lo que es otra de las cosas que vamos a hablar también, ¿no? Y en ese caso hubo una figura aquí muy importante que fue don José Pérez Ventoso,
Que bueno, que Luis podría decir algo sobre don José Pérez Ventoso. Sí, bueno, nosotros es que les vamos a cambiar un poco la torna, si ustedes nos lo permiten, sobre la realidad de lo que ustedes llaman montes o masas forestales o espacios naturales. Lo irán comprendiendo en la medida en que esto vaya desarrollándose un poco, a ver si lo conseguimos acelerar un poco. Pero hay todo lo que se ha avanzado recientemente, que nos ha permitido crear técnicas muy avanzadas para restaurar cualquier sistema de cubierta vegetal, tiene sus orígenes históricos. Es decir, hay personas que se daban cuenta de ciertas realidades, como en este caso fue el doctor Pérez Ventoso, que pertenece a una generación en el Valle de la Orotava, cuando aquí, por la única vez que recibimos nosotros turismo de calidad, fue en aquella época, cuando venía una serie de gente muy culta de Inglaterra y tal, y tenía su asentamiento en el Puerto de la Cruz y en el Valle de la Orotava, donde se hacían muchas labores literarias, intelectuales, naturalistas, porque no existía el ecologismo, sino el naturalismo, y eran personas muy despiertas. El doctor Pérez Ventoso, de una familia de la Orotava, que se dio cuenta de que su interés y su amor por su tierra, claro, se dio cuenta de que había una relación, un vínculo en la vegetación de montaña, ¿no? En el que la presencia de lo que llamamos nosotros cedros canarios, ¿no? Que es un enebro, el Juniper cedro, convivía junto con pinares, algunos pinos aislados y tal, en medio de unos mantos de leguminosas que eran distintas variedades de distintos géneros, unos telines, otros chamecitisus, bueno, en fin, lo que asombró paisajísticamente a Humboldt del Valle de la Orotava, que no es lo que ustedes ven hoy en día. Aquello era una masa ingente de plantas nitrificadoras del suelo, muy ultra especializadas en alta montaña, con una potencialidad de creación de suelo bestial, y casi todos en esa cota, casi toda la vegetación en esa cota es de carácter pirófito. Es decir, son plantas que utilizan periódica o cíclicamente para su proceso biológico el fuego. Naturalmente eso, debajo de esas cotas, de las crestas de la isla, lo que había era un monte húmedo que recibía el alicio, y era un monte de laurisilva, no pirófito, no desarrolla el fuego, frena el fuego, para el fuego. Naturalmente que puede arder un bosque de laurisilva, pero sería en condiciones como ocurrió recientemente en La Gomera, de absoluto abandono y de absoluta ineficiencia en los trabajos de extinción. Es lo único que puede justificar que la laurisilva arda de esa manera. Bien, el doctor Pérez Ventoso hizo unos trabajos muy importantes en los que se hablaba de la asociación entre el cedro y las leguminosas y el pino canario en la Junta de Tenerife. Estamos hablando de publicaciones que ahora están en el Museo del Louvre o en los archivos de la biblioteca del Kew Gardens en Londres. Algunas personas de forma particular han conseguido rescatar algunas cosas, pero nuestra sociedad no le ha hecho ningún honor y ningún homenaje, no solo al doctor Pérez Ventoso por haberse anticipado en descubrir que las plantas tenían una visión asociativa en la convivencia común, que es lo que le daba la potencia y la energía a cualquier ecosistema y a cualquier cubierta vegetal. No solo fue eso, sino que además dedicó su fortuna como médico y sus tierras en plantar cedros canarios, el Juniper cedro, una planta de altísima dificultad de reproducción desde el punto de vista profesional. Ahora están superados ya técnicamente esas cuestiones, pero en su época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, condiciones increíbles lo que hizo este hombre, que pudo poblar parte de la isla con esas plantas. Es importante que le nombremos al doctor Pérez Ventoso porque casi ninguno de ustedes, estoy seguro, lo ha oído nombrar nunca. Casi. Otro principio de círculo que ya lo cerraremos más tarde. Sí, lo cerraremos más tarde cuando aparezca por aquí don Francisco Ortuño Medina, ¿no? Pero en principio quiero que sepan que lo que nosotros hemos conseguido avanzar y desarrollar técnicamente, y que tiene un reconocimiento actualmente, no en esta tierra, pero sí fuera de aquí, pues ha sido previsto ya por personas con una gran capacidad de observación del medio y con una gran capacidad cognoscitiva de aprender de la naturaleza, sin necesidad de atenerse a dogmas establecidos en lugares donde lo que se pretende son objetivos distintos. Hablemos, por ejemplo, de las escuelas de ingenieros, que en principio, como bien dice Carlos, se creó en 1855 con la intención de manejar unos montes a los que en realidad querían proteger, porque ya la situación del Estado era alarmante. Se había deforestado aquella España de encinas que iban desde Gibraltar
hasta los Pirineos, los recursos, empezaba a desarrollarse ciertos aspectos industriales y en el trasiego colonial y todo lo demás, el combustible era un hecho perentorio, ¿no? Entonces llegamos a esa situación, ¿no, Carlos?, en la que empezamos el siglo XX. Y ahora, empezando el siglo XX, es que era importante lo de la cita esa, porque ya digo que es otro círculo que tenemos que cerrar. Bueno, empezando el siglo XX ya se había producido un cambio. Primero, ya estaban nuestros montes, ya estaban catalogados, parte de nuestros montes ya estaban catalogados como un monte de utilidad pública, ya protegidos. Algunos montes comunales quedaron, en todas las cumbres, bueno, hombre, sin ir más lejos, todas las cañadas, casi toda la cordillera dorsal, esa donde nosotros vemos ahora, todo eso eran montes comunales, que lo aprovechaban los vecinos de forma, es decir, esa vegetación que él dice de Escoponga, entre otras cosas además, una vegetación muy rica en nitrógeno, es decir, en un pasto muy bueno. Es decir, había una gran cantidad de gente que vivía de esos pastos, vivía de eso y de la poca leña que podían sacar de ahí, de esa zona. Bueno, poca no, buena leña, pues también era buena leña la escuela. Estamos hablando, sigo diciendo que aquí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de aprovechamiento hasta ahora. Pero bueno, ya en esa época, ya con el tema del combustible, ya había aparecido ya el carbón de coque. Ya los ingleses teníamos aquí nosotros los salones abajo en el puerto con carbón, que después se vendía en Santa Cruz, en la Laguna, en la Orotava, en la ciudad ya se estaba utilizando. Llegó después el petróleo. Es decir, nuestros montes estaban más o menos bien conservados, aquí estoy hablando de los de Tenerife, y además con una hectárea, ya estaban protegidos, no todo eso. Y los cultivos, los cultivos de exportación que se habían implantado ya, los cultivos, sobre todo el plátano, el tomate, necesitaban mucho material de nuestros montes. Es decir, el uso que se le estaba dando a nuestros montes era básicamente para sacar esos horcones, horquetas, horquetillas, varas, latas y materia orgánica, porque la platanera necesitaba mucha materia orgánica. Eso unido a la ganadería, a su vez lo utilizaban como... pero era de una forma más o menos sostenible o sustentable, como también lo he oído decir. Está el distrito forestal, es interesante. Bueno. Claro, es el que me había explicado. El encargado de la gestión de todos esos montes, sobre todo los montes de utilidad pública, aunque también controlaban que no hubieran excesos en el aprovechamiento de los montes comunales, era el distrito forestal, que es lo que existía, es decir, que era la primera creación de la Escuela de Montes fue el catálogo de montes de utilidad pública, distritos forestales. Entonces dividió España en distritos forestales, normalmente eran distritos provinciales, y que siempre a cargo de un ingeniero. Pero que bueno, que más o menos hasta ahí la cosa iba como iba. De hecho, previamente, ya en la República, se elabora el Plan Forestal Nacional, que lo elaboró don Luis Ceballos y Ximénez de Cuba, otro ingeniero, aparte de dos ingenieros, dos botánicos muy buenos. Y ese plan forestal, lo grandioso de ese plan forestal, otro círculo que se abre, que ya lo cerraremos, es que igual que el doctor Pérez Ventoso había dicho el tema ese de la asociación entre la leguminosa, los pinos, los cedros, en ese plan forestal dividen España en una serie de zonas bioclimáticas, y en esa zona ponen lo que llaman la serie de vegetación. Es decir, cómo la vegetación, lo que se llama la asociación ecológica, lo que todo el mundo sabe que es la asociación ecológica, y lo llaman serie de vegetación. Es decir, cómo la vegetación, una vez que ha sido perturbada por lo que sea, por el hacha, por lo que sea, por un vendaval, tiende a recuperarse otra vez hacia el ecosistema climático, el ecosistema maduro, ¿no? Y entonces, la intención de ese plan forestal era, en todas las zonas forestales en España, todo lo que se conservara, tanto de montes comunales como de montes de utilidad pública, recuperar la cubierta vegetal, la que de verdad correspondía. Y eso es lo que decía la serie de vegetación. Y eso salió poco antes del golpe de Estado fascista, ¿no? Entonces cuando llegó Franco, dio el golpe de Estado. Ese golpe de Estado llevó a España a la situación a la que la llevó. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, no entraba ya carbón de coque, no entraba petróleo, y después posteriormente el embargo y el bloqueo. Es decir, nuestros montes quedaron, eso es verdad, arrasados, porque claro, la gente subía, si la gente subía del barrio Alegría y bajaban metiéndose ramas en los bolsillos de la chaqueta.
Sí, la frase porque no había combustible. La frase es que desde el pozo del Cabildo veías los conejos corriendo por encima de Jardina, de lo que hoy es bosque, ¿no? No, se arrasó totalmente. A mi compañero me hablan de cacerías de conejos arriba al lado de la Cruz del Carmen, cacerías de conejos tremendas, como 40, 50 conejos, claro que allí no se puede dar un conejo ahora, tremendo. Así que, no, es que muchas veces existe un error que aquí la gente se confunde, es decir, las talas son dañinas para el mundo, sí, no lo dudo, pero mucho más dañino es el cambio de propiedad. Eso es lo que realmente ha hecho desaparecer. Básicamente ha sido el cambio de propiedad y el cambio de uso. Porque si tú talas un monte y lo dejas, el monte se recupera. Si tú lo talas y metes cabras, se muere. Bueno, pues ya hemos llegado al tema de la guerra, vamos a dejar de eso. Llegó la guerra civil, ya digo. Y entonces, con ese tema del embargo y tal, se recupera lo del plan forestal. Y se traen a don Luis Ceballos, junto con don Francisco Ortuño, que es el que vino como jefe, para iniciar teóricamente el plan forestal, para que España se pudiera autoabastecer, entre otras cosas, porque fue cuando el periodo de la autarquía, que España se tenía que autoabastecer de madera y productos forestales. En principio, lo que ocurre realmente en el bloqueo, porque yo recuerdo que en la ciudadela donde yo vivía se cocinaba con carbón de Koch en Santa Cruz, ¿no? Ya había ese era el olor que me acompañó durante la infancia, antes de que llegara la hormona. Pero bueno, la realidad es que en ese momento, en el que existe el embargo contra la dictadura, hay, administrando por creación de la dictadura del patrimonio forestal con la intención de suministrarse de celulosa y de fuentes o recursos energéticos, se crea un nuevo organismo. Es decir, acuérdense, Distrito Forestal, que era el que controlaba todos los montes de utilidad pública, pues se crea otro organismo que es el patrimonio forestal para repoblar. Y se crea una especie de contradicción administrativa. El colectivo de ingenieros que llevaban el distrito forestal tenían un carácter casi conservacionista en la actitud que mantenían. De hecho, si ustedes se fijan bien en la conservación que tienen algunos montes de la laguna, se deben precisamente a la estricta protección y la batalla que plantó frente al patrimonio forestal el distrito forestal. El distrito forestal defendió la conservación de muchos de los montes, y ahí se crea un antagonismo profesional que es un pulso muy fuerte en el que termina venciendo el interés que en ese momento tiene la dictadura, que es el patrimonio forestal, que se mandan aquí al frente de eso a Francisco Ortuño, bien acompañado efectivamente de don Luis Ceballos. Hizo el libro de vegetación forestal de Luis Ceballos. Luis Ceballos tenía un carácter naturalista o científico, era un hombre que se dedicaba a observar las plantas, a andar con un burro, se quedaba a dormir con algún guarda por ahí, era lo que le hacía realmente. Un hombre de un gran intelecto y de una capacidad como técnico rayando a lo científico, que es no criticable desde mi punto de vista personal, desde la cuestión profesional. Pero Francisco Ortuño se presenta en la isla con unas órdenes que le permiten convertirse en un auténtico predador de los montes de la isla, ¿no? En el sentido de que el plan que él quiere que se aplica, dense cuenta que se empieza a aplicar en Canarias, porque ya desde la época de Carlos III, Canarias es tratado en ese concepto como una colonia donde se experimentan primero ciertas técnicas, ciertas plantas y ciertos inventos para ver si funcionan, los llevamos para España, y si no funcionan, pues lo que quede de mierda se queda aquí, perdónenme la expresión, ¿no? Pero eso ha sido históricamente en el tratamiento de nuestra presencia en el Estado, ¿no? Y bueno, una de las cosas es que se inician los procesos de repoblaciones casi a nivel del Estado, experimentando en Canarias. ¿Y qué experimentan? Pues lo que tienen que hacer es cultivar celulosa. Lo que tienen que hacer es transformar todos los terrenos que estén desocupados y libres en un cultivo de celulosa y de madera. Y esa es la realidad de los montes que hemos heredado, salvo los que se conservaron por el distrito, como son los de Anaga, Teno y poco más. Lo que está diciendo Luis es que llegó al enfrentamiento, fue muy fuerte. Si aquí estaba don Leoncio Ramas, el viejo, que era el ingeniero jefe del distrito, enfrentado con don Francisco Ortuño, en la cual don Leoncio Ramas no tenía nada que hacer, pues Francisco Ortuño venía directamente ordenado por Franco. Y en el cual llegaron, al principio cogieron montes comunales que eran de aprovechamiento, y además es una cosa interesante que ya después ahora, montes comunales que eran de aprovechamiento vecinal por los vecinos, fueron consorciados, inventaron la figura de consorcio, echaron de allí a todos los vecinos y lo plantaron de pino. Vamos a ver, pino canario, sí, pero pino canario mal plantado. Es decir, cuando tú plantas un pino a 2 metros de otro
y luego te dedicas continuamente a machacar toda la vegetación que acompaña, es decir, todos los escobones, todos los codazos, todo eso, te dedicas a machacarlo, tú no estás creando un pinar, estás creando una plantación de celulosa. De hecho, la cosa es mucho más grave. Es decir, vamos a ver, el pinar canario se define en sí mismo desde el punto de vista científico, que es un pinar natural, y ahí están ejemplares de grandes portes, ejemplares juveniles, ejemplares intermedios, tienen una dispersión semi, por la distancia tan grande que hay entre los núcleos, pueden estar uno pegado al otro, pero los verdaderos pinares que son naturales tienen unas distancias entre grandes pinos padres, con una vegetación después asociada en medio que forma en sí mismo todo un conjunto de la cubierta. A nosotros nos han enseñado que cuando reaccionamos negativamente ante las circunstancias e intentamos imponer nuestra voluntad, estamos aplicando la ley de la selva. Quiero insistir en eso porque es un planteamiento claro del grave error que hemos cometido básicamente, por desconocimiento básicamente científico. La ley de la selva, si existe, que existe, no es la ley del más fuerte, eso es falso, es la ley de la coadyuvancia. Todos los individuos que habitan una selva colaboran unos con otros para que la selva sea el objeto, el sujeto, lo que se debe conservar. Sin ese equilibrio, ninguno de ellos individualmente tiene posibilidades. Y como bien me decía Carlos ayer tomándonos una cerveza, dice que hasta los predadores colaboran con los depredados, porque todo es un sistema interrelacionado, ¿no? Entonces, cuando ustedes plantan, el primer trabajo que se me encargó en 1976 fue reproducir, porque querían reactivar otra vez las repoblaciones de pino, fue reproducir 750.000 pinos canarios. No había plantado un pino en mi vida. Tuve que reproducir con 6 mujeres y 4 hombres, que era el equipo de trabajo que me pusieron a los 21 años, pues esos 750.000 pinos canarios acabamos de dejar los canutos de caña y se pasó ya a plantar en bolsa, y 250.000 pinos insignis o radiata que procedían de la bahía de Monterrey en California, y unos 50.000 pinos alepensis que están plantados hoy en día en este municipio, en la finca de Montalmar, en Bajamar, junto con un draconal artificial y una serie de cosas. Fíjense el concepto ecológico que había en la silvicultura. Ya Luis lo dijo, silvicultura es competencia y hay que eliminar competencia. Tienes que, todo el territorio, todo el terreno, todos los recursos tienen que ir para la especie que te interesa, para la celulosa que estás produciendo. Y el concepto de ecosistema o de bosque, lo que es un bosque, ¿verdad? Que todos colaboran. No hay enfrentamiento sino colaboración. Pero de todos modos, fíjense el concepto ecológico. Los pinos alepos se trataron de utilizar aquí y se utilizaron, y en La Gomera todavía más, se utilizaron en zonas de bosque termófilo. Si nuestro bosque termófilo, en lugar de tratar de restaurar nuestro bosque termófilo, se plantaron con pinos alepos. Y según ellos estaban repoblando, no estaban repoblando, estaban haciendo una plantación de pinos de alepos. Nuestros bosques de laurisilva fueron repoblados los que pudieron, porque aquí algunos escaparon, pero escaparon porque ya la situación llegó ya a un nivel ya de indignación, ya hubo, yo me acuerdo, hubo protestas, porque ya era terrible. Es decir, nuestros bosques de laurisilva se plantaron con pino insignia. Y nuestros pinares, lo que eran nuestros escobonales con pino y codazales con pino, fueron plantados con el pino, pero utilizados de la misma manera. Es decir, aunque fuera pino canario, era utilizado como pino que se trataba de competir con el resto de la planta y simplemente sacar celulosa. Tengo que marcar un punto, porque la mayor parte de los trabajos que se hicieron en esa época, a pesar de que vinieron estos técnicos que cobraban, además de sus sueldos como funcionarios, cobraban por cada proyecto una pasta, por cada hectárea, quiero decirles además que no trajeron ninguna técnica que fuera a dar posibilidades a los cultivos forestales que querían establecer. Ellos tenían varios problemas. El pino de Monterrey se sembraba directamente en albitanas en el suelo, se arrancaba cuando tenía el tamaño de plantación con unas palas, se le embarraba las raíces, se llevaba para el monte, prácticamente lo dejabas caer, le pisabas las raíces, el pino insignis quedaba pegado. Pero el pino canario, nuestro pino, es un pino muy adaptado a los volcanes. Sus raíces son extremadamente delicadas, muy quebradizas, y no aceptaban el que fueran primero sembrados y después trasladados en raíz desnuda al monte. Hacía falta inventar un recipiente. Un contenedor. Yo quiero hacer esto porque quiero hacer mención a una de las personas más importantes que hubieron
en todas las repoblaciones que se hicieron en la isla de Tenerife. Y no figura en ningún libro. No tiene ningún monumento como Francisco Ortuño, aunque fue el que le permitió ganarse la pasta que se ganó, ¿no? Bueno, fue la persona que yo me encontré cuando llegué al vivero forestal. Era un viejo guarda forestal llamado Tomás Pérez Martín. Él fue el que desarrolló la técnica del canuto de caña. Él fue el que inventó. Y nunca fue citado. Publicó Francisco Ortuño un artículo sobre el canuto de caña y sobre la forma de reproducir el pino canario y no citó nunca al hombre que era el que se había inventado el sistema. En esa época el plan forestal llegó a extremos inauditos y entonces mandaron unos técnicos aquí a echar una visión a la isla porque iban a plantar un anillo de eucaliptus alrededor de toda la isla de Tenerife. Don Tomás Pérez Martín los subió al coche, los paró en una pista y dice: bajamos por aquí. Se los estaba diciendo claro. Si ustedes insisten en la idea, aquí bajamos todos con el coche por aquí para abajo. Llegaron para acá, cogieron el avión y se fueron para la península. Y gracias a eso no estamos como Madeira. Eso y gracias a eso no estamos como con el problema. Eso es la labor de un hombre, sin nombre, de un trabajador. La parte esta de los bosques medievales, esto que la Edad Media ha durado hasta mucho después de haberme incorporado yo al trabajo, hasta en algunos aspectos, con todo tipo de feudalismo. En muchos casos, en algunas islas, y hasta el derecho de pernada, si ustedes quieren. Bueno, pues en ese mundo está repleto de verdaderos héroes del trabajo, ¿no? De guardas, de hombres de campo, también había gente ruinilla. Nosotros tenemos fácil la autocrítica, ¿no? Pero fueron esa gente las que pudieron permitir que Tenerife esté hoy cubierta totalmente de árboles. Ojo, que no es mal cubierta, pero mal cubierta, pero ellos hicieron su trabajo eficaz y eficiente. Ustedes piensen en el desastre que es plantar en una superficie 2.500 plantas por hectárea. Eso significa un pino cada 2 metros. Un pino canario cada 2 metros. Hay pinos canarios que tienen mucho más de 2 metros de diámetro, ¿no? Es decir, estamos en un mundo del absurdo. Lo que ustedes les han vendido como se queman nuestros bosques, se queman nuestros cultivos. Eso no tiene nada que ver con la sustentabilidad, porque el objetivo final de cualquier selva, de cualquier sistema ecológico, de cualquier mal país, de cualquier prado, de cualquier dehesa, es que sea sustentable, que no dependa del ser humano. Todo el sistema que nosotros heredamos cuando llegamos los seres humanos a las Islas Canarias había estado sustentándose durante millones de años. A mí cuando me viene un ciudadano y me dice: al monte le está pasando esto porque no hay quien lo limpie. En millones de años, ¿cómo lo vino a limpiar? Nadie, ¿no? Bien, tengan ustedes en cuenta además una cosa que es determinante en la comprensión de los ecosistemas, ¿no? Antes empezamos hablando, ¿no? Especies pirófitas, sistemas pirófitos. ¿Cómo pirófitos? ¿Eso que hijos del fuego, amantes del fuego? Sí, es decir, el fuego es un factor ecológico como la lluvia, como el sol, como el suelo. Es determinante, especialmente aquí en la Macaronesia seca, es especialmente determinante porque las especies se han adaptado a eso a lo largo de miles y miles y miles de años, ¿entienden? No lo puede mejorar un bombero ni un ingeniero, es una adaptación perfecta. El pino canario resistente al fuego, porque ha estado criado en medio de los volcanes y se ha adaptado a los volcanes y al fuego. No, el pino canario resistente al fuego porque el ecosistema propio del pinar canario, que es un ecosistema mediterráneo continental, en el cual llueve en invierno y en verano, lo que hace es la humedad relativa desciende al 10%. En ese ecosistema, cuando se puede pudrir la materia, que hay temperatura, no hay humedad, y cuando hay humedad no hay temperatura. Por lo tanto, por lógica, cada cierto tiempo tiene que arder, porque tiene que haber un reciclaje de nutrientes. Y eso pasa en todos los ecosistemas, pero eso no causa ningún daño, ninguna bestialidad, no son tal, sino simplemente es un proceso en el cual la propia naturaleza lo va haciendo. Y como dijo Luis, eso normalmente, si está bien, eso está alejado de la zona, eso no tiene por qué causarnos ningún problema. Sí. Nosotros vamos a seguir con el proceso histórico desde el punto de vista de que, bueno, habíamos hablado de un enfrentamiento entre el distrito y el patrimonio. Eso lo resuelve la dictadura tras la Convención de Estocolmo, que eso sí podría... En 1972, la Convención de Estocolmo,
ya parece que empieza ya el tema conservacionista, porque yo repito que es que aquí, hasta aquí no estamos hablando de que no hay que pensar en conservación en el sentido de una especie que se nacional. Bueno, pues la Convención de Estocolmo, a partir de ahí, y aquí en Icona, cuando ya el distrito, por cierto, ya estaba exhausto frente a la guerra con el patrimonio, porque el patrimonio había ido consorciando montes y quitándoselo al distrito, entonces lo que se forma es el Icona. Y en el Icona lo que se hace es que se une el patrimonio con el distrito, con la dirección de Caza y Pesca, la Dirección Nacional de Caza y Pesca, con la Dirección Nacional de Parques Nacionales. Fíjense ustedes, se mezcla conservación, parques nacionales, con aprovechamiento puro y duro, que es el patrimonio y el... Hay un instituto también, el instituto, nosotros lo llamábamos porque tenía una ordenanza tartamudo, y cada vez que llamabas al instituto ese, se llamaba el Instituto de la Madera, pero claro, él contestaba, también estaba el Instituto de la Madera. Claro, me llamaba uno nada más que para reírse, ¿no? Porque por lo menos el hombre era sincero sin saber. Pero eso sí, todo Icona se pone en manos de los ingenieros del patrimonio. Del patrimonio. Entonces aparece en 1971. Porque además ya la Escuela de Monte ya no saca más ingenieros conservacionistas. No existe. Es decir, el que lo diga está mintiendo. De los tiempos de Luis Ceballos hasta ahora han desaparecido ingenieros que bueno, lo que no quiere decir que un profesional se encuentre en su vida con la opción de rectificar y de cambiar su profesión, porque yo también soy, por ejemplo, capataz forestal. Es decir, a mí ustedes, como ingeniero agrónomo, como empleado público, usted me da a mí una orden, un equipo de trabajo, las motosierras y la gasolina, le dejo la isla de Tenerife sin un árbol, porque profesionalmente soy eso. El principal combate ha sido con nosotros mismos, porque si hemos visto a nuestros compañeros morir en incendios, o hemos visto el gran drama social que se forma, evidentemente lo que queremos es la solución. Y la solución es dejarnos hablar del mechero, del fuego. Eso es una cosa que la queremos afrontar aquí, que no nos vayamos sin dejarles bien claro nuestra opinión profesional sobre lo que está ocurriendo a nivel universal. Porque el problema está en que no solo afecta a Canarias, no solo afecta a España, ¿no? Ya estamos viendo que lo que está ocurriendo en la manipulación de los espacios que se han plantado por los madereros se está convirtiendo en un problema universal. La estupidez que no reconoce que los montes pirófitos son pirófitos, es decir, todos los años los australianos se echan las manos a la cabeza porque el fuego pasa de una costa a la otra todos los años. Pero es que eso ocurría así antes de que llegaran los ingleses. Es decir, es un sistema pirófito cuyas necesidades, y en eso funciona todo, de su sistema reproductivo, su sistema regenerativo y una infinidad de cuestiones biológicas, necesita que el fuego pase por allí. Lo que tienen que hacer es no meter las casas en medio. Sería una opción, ¿no? Y lo que tiene que hacer es no plantar en el caso de Australia. Pero me voy a adelantar en el tiempo y les voy a contar una anécdota directa sobre las miles de constataciones que nosotros tenemos, porque hace muchísimos años, en los años 80, en cuanto empezamos a descubrir que podíamos, tras la transferencia del gobierno autónomo, que no hemos hablado de esa no, pero ya tenemos que llegar a eso. Sí, tenemos que llegar. Entonces, el tema está en que cuando ya llegamos al gobierno autónomo, por unas circunstancias muy especiales de nuestra tierra, que tiene en ese momento... El primer pacto del progreso. El primer pacto del progreso gobernando, pues sinceramente, nosotros que ya veníamos desesperados ante la cantidad de incongruencias que nos presentaban en el trabajo y todo lo demás, hicimos varias acciones, ¿no? Yo particularmente, como era sindicalista, no liberado, nunca jamás liberado, por favor, era sindicalista que trabajaba y luchaba, conseguimos negociar un convenio que permitió crear 1.200 plazas de trabajo. En Tenerife había concretamente 400 personas con el mejor servicio de incendios que ustedes se puedan imaginar. El tiempo de intervención de caída sobre el conato estaba en 8 minutos. Era una cosa... En Ganaga 20 y en Resto de la Liga 10 minutos, 8 minutos. 8 minutos. Llegamos a una distribución territorial de nuestro personal, además personal de campo, personal que probablemente, como yo expliqué cuando conseguí negociar el convenio con Vergasa y con Jerónimo Saavedra, yo les expliqué que eran las zonas de medianías de la isla, los mejores caminantes, los mejores expertos en el monte, potencialmente infractores del monte,
todos potencialmente, porque todos vivían en los aledaños y todos tenían que sobrevivir, y que además estábamos desgastándolos, mandándolos a trabajar al sur semanas enteras con el tema de la construcción, que la única manera que había de fijar esas poblaciones y crear profesionalidad en el monte era estableciendo con ellos las plazas, y que después ya en el futuro sus hijos estudiarían, otros estudiarían y seguirían cubriendo esas plantas con personas más formadas, ¿no? Estaban los vigilantes, los no sé cuántos, entonces no podía ser mangoneado, sino simplemente era un operativo que funcionaba, era como orgánico. En el momento que se producía en cualquier sitio, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, qué cuadrillas son las que se tenían que desplazar, cuáles eran, cómo... eso es una cosa importante saberlo porque para explicar por qué te puedan pasar las cosas que han pasado. En ese momento, con el gobierno de Canarias, nuestro oficio cogió una dimensión que no había tenido hasta nunca, ¿no? Se fortalecieron servicios técnicos de fauna, de flora, de información ambiental, o lo llaman educación ambiental, pero les garantizo que la educación es competencia de educación. Nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales es darles información. Aunque si ustedes ponen ahora a sus hijos en manos de las empresas que están utilizando medio ambiente, se los llevan al Centro Ambiental La Taonilla y ahí les explican que los árboles son importantes porque producen papel y madera. O sea, después de 41 años de trabajo, encontrarte con eso no sabes si no te va a meter. Me da lo mismo el coste de decirlo en voz alta, no me ha importado nunca, mucho menos ahora, ¿no? Pero esto es la realidad de dónde está derivando nuestra inversión económica. Te has adelantado en la historia. Estamos todavía vivimos por el gobierno de Canarias. Por el gobierno de Canarias. En ese momento habían entrado además, acababan de entrar previamente en el ICONA, pero que inmediatamente fuimos delegados, no solamente yo, sino hubo mucha gente que entraron también como agentes forestales del ICONA y del Estado, gente que había pasado como Luis, habían estudiado en la escuela de capataces agrícolas, hicieron en esa escuela de capataces agrícolas, en esa que estoy diciendo, repito, que era una escuela donde lo mejor que había aquí en agricultura era lo que estaba dando las clases, y al mismo tiempo le hicieron una reconversión en capataces forestales y lo hicieron agentes de medio ambiente. Lo cual fue también otra parte, en esa historia, otra parte que también influyó mucho, porque todos ellos tenían un concepto de cómo debía ser nuestro trabajo muy parecido y en el sentido de que era lo que de verdad, y simplemente me gustaría poner unos cuantos ejemplos de cosas que pasaron. Una de ellas fue el enfrentamiento ya cuando todavía se seguían repoblando pinos, pocos, pero seguían repoblando y se seguía haciendo lo mismo, dándole leña, es decir, plantándolo a 2 metros un pino de otro y dándole leña a todos los escobones, a todos los codezos, a todos los telillas, a toda la vegetación que siempre ha sido acompañante del pinar. Pues hubo un enfrentamiento, discusiones, peleas, broncas, entre tal, hasta que al final se aceptó y se dejó de cortar. Eso lo aceptaron los propios ingenieros, aceptaron dar eso, pero fue por presión de los agentes forestales. El fallal de Candelaria. En Candelaria había un fallal climático, un fallal climático, me refiero a una vegetación que su forma madura es fallal, como pasa en el fallal de Punta Gorda en La Palma, el fallal del Hierro, en Las Hayas, en La Gomera. Aquí lo había, pero lo que pasa es que se había plantado con pinos. Y claro, las fallas seguían saliendo y para que no compitieran con los pinos, se dedicaban a subastar las fallas. Y la Asociación de Agentes Forestales de Licona fue a la subasta a comprar las fallas para que no se cortaran. Con lo cual lo que hicieron fue, claro, les dio vergüenza. Vino el alcalde a hablar con nosotros. El alcalde y no se subastaron las fallas. A un compañero, Julio Suárez, que bueno, tú estabas ahí cuando le abrieron, cuando fue a pedir por favor lo poco que quedaba de Monte Verde en el monte público de Garachico, que no se subastara, pues le abrieron un expediente por eso, porque fue a hablar con el ayuntamiento y le abrieron un expediente que quieren ir ahí para meterse esas cosas. Pero, a ver, es decir, lo que estoy diciendo es cómo en ese momento se empezó a cambiar todos los conceptos, es decir, realmente empezamos a defender lo que de verdad era el bosque, no las plantaciones de pino, que no sabían ni para qué, porque al final ni siquiera saben para qué hicieron tantas payasadas, porque no saben ni qué hacer con esa madera, porque aquí no hay fábrica de papel, que hacen una célula. Entonces hay que explicarlo. ¿Dónde está el negocio? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí está. Somos capaces de cambiar la cubierta vegetal de Tenerife, lo hemos demostrado en todas partes, en el Cerro Tacoronte, en la orilla, el Perital de Jardina. Nosotros lo tenemos más que demostrado. De hecho, ocurrió que el problema está en que mientras fue el gobierno de Canarias pudimos hasta casi al final
avanzar haciendo burbujas de 10 hectáreas que se eliminaban los pinos y los plantábamos directamente con las técnicas que nosotros habíamos desarrollado y que Carlos había publicado, que es la técnica de sucesión natural, en la que tenemos que conocer las funciones de cada uno de los individuos que viven en esa sociedad, cuáles hacen de soldado, cuáles son los que montan la escuelita, los que montan la tienda de ultramarino. Eso es imprescindible porque cada especie tiene su función. Eso cierra un círculo, porque ustedes fíjense cómo empezamos con el doctor Perventoso y cómo él veía el pinar. Seguimos con la... que por cierto, el Francisco Ortuño se atreve es decir, de lo poco que escribió de vegetación y flora forestal de la Canarias Occidental, ese libro que le digo, que la parte de botánica está muy bien, que la hizo don Luis Ceballos. Puso a parir al doctor. Puso al doctor diciendo que era un ingenuo porque decía que esa vegetación ayudaría al establecimiento de los pinos y los cedros. Y este payaso dice, una cosa que sabe el hombre de hace 4.000 años, que por eso existía rotación de cultivo, que se usaban las leguminosas para nutrir al suelo de nitrógeno. Pues resulta que un señor ingeniero decía que el otro era un ingenio. Él no es un ingenio, tú lo que eres un gesta, pues estás hablando de lo que no sabes, evidentemente. Pero, ¿cómo se cierra el círculo? Es decir, ¿cómo volvemos otra vez a recuperar esa idea de la sucesión ecológica y del ecosistema, y de la recuperación del ecosistema y del funcionamiento del ecosistema? Y entonces, en toda esta situación en la que habíamos además coadyuvado en la creación de la Ley de Espacios Naturales, en la creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y en la creación del colectivo de trabajadores de medio ambiente, porque además fue muy directa nuestra intervención como trabajadores en esos procesos, ¿no? Intentábamos influir en lo lógico y profesional, ¿no? Han habido también muchos técnicos que han colaborado de manera importante en muchos de los avances que se consiguieron, pero ocurre un proceso de delegación al Cabildo Insular de Tenerife. Y el acabose. Y entonces ahí ya habíamos sufrido nosotros la Edad Media de Licona, el renacimiento de la comunidad autónoma, y caímos en la Edad de Piedra, pero de golpe y porrazo. Aquello fue un estampido terrorífico. Acuérdense las dos cosas, distrito y patrimonio. Bien. La separación. Antes teníamos el distrito y el patrimonio. Nada más caer en el Cabildo, lo primero que hacen es volver a reinstalar. Durante el gobierno autónomo no había en toda Canarias sino una Dirección General de Medio Ambiente, de la Consejería de Política Territorial, y esa dirección, todos, por ejemplo, yo y Carlos íbamos al Hierro y ayudábamos a instalar allí, con nuestro conocimiento, los viveros para reproducir la laurisilva. En cualquier otro lugar que necesitaran una colaboración, a la Palmera también fuimos. Quiero decir que donde quiera que necesitaran una información o una coparticipación, éramos Canarias. Éramos el medio ambiente de Canarias con su diversidad y con sus complicaciones, y todo el mundo trabajaba en la coadyuvancia, todo el mundo participaba, los técnicos nos daban su opinión. Nosotros, con un sistema además de autocrítica brutal, porque somos gente despellejada en ese sentido, ¿no? Una cosita, antes, porque ya estamos hablando ya de la delegación al Cabildo. Previo a la delegación al Cabildo, poco tiempo antes de la delegación al Cabildo, ya había empezado, la verdad es que ya había empezado, cuando acabó el Pacto Progreso, vino también después gente que teóricamente pues a lo mejor había estado conmigo, habían sido militantes conmigo en el Partido Comunista, que llegaron y ya empezó el machaqueo. A mí, por ejemplo, que en aquel momento yo me sentí como machacado, porque a mí se me quitó del vivero, que yo estaba con Luis en el vivero, porque toda esta, yo seguía con Luis en el vivero, y se me mandó para nada. En aquel momento yo lo entendí como un daño que se me estaba haciendo, claro, profesionalmente se me quería hacer daño, pero yo por lo menos, a mí me mandaron para Naga, y yo en Anaga pues, me pude seguir desarrollando profesionalmente, como yo siempre quise ser agente de medio ambiente, agente forestal, y sobre todo en Anaga, pues como usted comprenderá, pero a Luis lo dejaron solo. Yo lo voy a hablar clarito. Destrozaron la caracola, y todo eso fue un poquito antes. Lo voy a decir clarito, me jubilo dentro de poco, todavía tienen tiempo para expedientarme y para seguirme puteando como me han estado acosando estos días, ¿no? Pero lo voy a decir clarito. A mí no, ¿eh? ¿Cuánto? Él no está diciendo, el que lo está diciendo es Luis Delgado, ¿eh? Pueden llevar, el que quiera llevarme a jugar, no, pero Luis Delgado sí. Bueno, tras una larga lucha social dentro del medio ambiente, y encima se me acusaba de tener conocimientos supongo que brujeriles o algo con respecto a la reproducción de las plantas, y todo esto fue por la siguiente cuestión, es decir, cuando se transfiere la Dirección General de Medio Ambiente al Cabildo Insular de Tenerife, primero empiezan transfiriendo casas,
Y fíjense ustedes, transfieren el departamento de casa, ¿no? Y allí ya empezamos a ver ciertas cuestiones que eran exageradas, porque nosotros habíamos siempre estado discutiendo con los ingenieros y con tal, las técnicas, y si estábamos de acuerdo en una cosa, en la otra, ¿no? Surgió que, bueno, y el Cabildo, cuando ya una vez le transfieren casa, lo que pide es que venga un técnico de la Politécnica de Madrid e intentan convencer a la ciudadanía de Canarias, de Tenerife, de que es conveniente traer muflones para mejorar la raza. Hay testigos. Traer muflones para mejorar la raza. Ustedes saben, la mayor parte de las especies que tenemos en peligro en Canarias están por dos animales introducidos a los que hay que eliminar, tomar la decisión científica de una jodida vez y dejar de entrar en ese juego de lobby que se llama la cinegética, que es un lobby que manda desde Europa hasta aquí mismo. Cuando nosotros nos transfieren al Cabildo, llevamos un corporativismo mafioso. Lo trasladamos, ¿no? Yo lo califico así, pero es que yo soy un exagerado y además todo el mundo sabe que estoy medio loco, ¿no? Tómenselo como quieran. Pero es una mafia organizada que pertenece a la Politécnica de Madrid, donde casi todos son personas foráneas. Han habido algunos canarios ingenieros de monte, como José Miguel González, como Isidoro Sánchez, como tal. Al fin y al cabo, por muy ingenieros que fueran, estaban en su tierra, ¿no? Alguna cosita tendría. Pero a la llegada del Cabildo, dense cuenta ustedes que cuando nosotros estábamos en el ICON habían 4 ingenieros. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife habían 4 ingenieros de monte y 3 ayudantes técnicos forestales. Eso en la provincia. Actualmente solo en la isla de Tenerife hay 18 ingenieros forestales. Han desaparecido las 400 plazas de laborales con las que extinguíamos nuestros montes, cuidábamos en invierno de las limpiezas, de atender todos los trabajos que eran necesarios y era un recurso imprescindible para cualquier labor ecológica que se hiciera en los espacios. Eso ha desaparecido para entregarlo en manos de empresas privadas. Y he dicho mafia porque ustedes tienen que comprender una cosa, es decir, nosotros llevamos a los ingenieros de monte que tienen un poder terrorífico porque ellos han plantado el incendio y ellos están encargados de apagar el incendio. Que nosotros llegamos al Cabildo con esa mafia organizada que tiene el chantaje de los incendios forestales y nos encontramos en el Cabildo con otra mafia a la que llaman ellos allí los de la casa. Los de la casa, eso es un verdadero show, parece que esa gente como que vienen de Hollywood, ¿no? Esos te montan unos espectáculos y unos parques temáticos que son tremendos, ¿no? Después no importa las bodegas insulares, claro, después no importa si el vino blanco lo he traído de la península y lo estoy vendiendo con denominación. Pero tengo unas bodegas insulares. Y eso, cuidado, le dicen, eso lo hizo el director de no sé qué empresa. Lo que no te explican es que eso es un jefe de servicio de la administración, de que estamos hablando de prevaricación, de funcionarios, de que estamos hablando de asuntos que realmente son falacias. Es decir, ni la educación ambiental está la educación ambiental, ni los procesos, por ejemplo, del tema con el voluntariado lleva a otra cosa que no sea después a otro tipo de historias. Las contrataciones de las empresas son lo que son. Porque el problema se lo voy a explicar de la siguiente manera. Si estamos hablando de los incendios forestales, ¿qué es lo que les han enseñado? Porque aquí hay algunos profesionales. ¿Qué es lo que les han enseñado? El triángulo del fuego, ¿no? Oxígeno, temperatura, combustible. Le quitamos cualquiera de esos 3 puntos y apagamos el fuego. Pero a mí, ¿por qué coño me están hablando del fuego? Si aquí el problema que tenemos no es un fuego, es el incendio. Es decir, el fuego es un fenómeno químico. Es un tema que se puede entender perfectamente y tratar técnicamente como ustedes quieran. Pero, ¿qué es lo que crea las condiciones para que exista el incendio forestal garantizado, constante, a todo meter y cargándose gente por delante? Pues evidentemente es una estructura que protege el triángulo del fuego. El triángulo del fuego sería, aquí se lo intenté poner antes, oxígeno, combustible y temperatura, pero la base del fundamento del triángulo del incendio es, primero, la eliminación de la cubierta vegetal natural. Segundo, sustituirla por un cultivo de carácter pirófito. ¿De la cubierta natural o simplemente cultivos tradicionales? Simplemente de agricultores. Es decir,
Porque es que ahora hablaremos de lo de Portugal. Bueno, eliminar la cubierta natural, sustituirla por estableciendo un cultivo pirófito y después allí aplicar solo técnicas de selvicultura, que como su palabra dice, tiene un vínculo con la agricultura, que es el cultivo, ¿no? Es el cultivado, montes cultivados. Al tú intentar establecer montes de carácter pirófito, lo que tienes garantizado permanentemente, y más en la dirección en la que camina el cambio climático, son los incendios. Yo, miren... Una cosita Sí. sobre este. Ustedes, fíjense nada más en el tema del incendio de Portugal, porque ese, sinceramente, parece que nos vino a decir, teníamos esto previamente, y cuando vienen los incendios de Portugal, digo, coño, esto hay que hablar un poquitito sobre el incendio de Portugal, porque es que fuimos a Google, empezamos a mirar en Google, y toda la zona, no existe sino plantaciones de pino y eucalipto. No existe un solo bosque allí. Dice, es que las casas están en medio del bosque. No son bosques, son cultivos de caña. ¿Cómo que las casas están en medio del bosque? Estarán en medio del cultivo. Y además, ustedes fíjense, todo eso hace 50 o 60 años eran terrenos de cultivo donde había bosque atlántico, es decir, bosque de carballo, de roble o de castaño, lo que sea, con cultivo, con una población que vivía de eso. Y todo eso le pongo un ejemplo rápido con Portugal, porque es graciosísimo, ¿no? En este caso no con Portugal, sino con Macaronesia, ¿no? La parte portuguesa. Yo, gracias al respeto que algunas personas importantes del oficio me prestan, pues hace aproximadamente 7 o 8 años el personal del Consejo de Investigaciones Científicas nos pidió, porque tú también los trataste aquí, que colaboráramos con la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves, la SPEA, en un proceso que ellos estaban, porque lo que a nosotros nos pasaba también ocurría en otros lugares del mundo, con otras personas, no es un tema exclusivo aquí de una Portugal es exactamente igual, es decir, este proceso que pasa aquí en toda España y Portugal. Entonces, me piden que vaya para asesorarles en un tema, que querían repoblar la laurisilva en la isla de São Miguel, que Azores se lo han cargado como esto, ¿no? Entonces aquí hay pinos insignis y pinos canarios mal utilizados, allí lo que hay son criptomerias japónicas, cuando aquello era una laurisilva de Cumbria man, ¿no? Con unos niveles pluviométricos de 6.000 milímetros por metro cuadrado al año, es otro proceso, ¿no? Pero la isla estaba arrasada y prácticamente habían extinguido la laurisilva, y al extinguir la laurisilva había un pajarillo, el priolo, que es un pajarito muy pequeñito, que en aquel momento ya no quedaban ni 100, ¿no? 100 poco, y entonces ellos, que intentaron muchas de las cosas que ahora se están discutiendo aquí en Canarias, porque hay un pleito por ahí, por Las Palmas, que si criar los huevitos en las jaulitas y después soltar los pajaritos y tal, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que eso no funcionaba, eso no era manera de la recuperación, que se pueden hacer trabajos veterinarios o trabajos de comprobación, pero que la manera de conservar una especie es conservando el espacio en el que vive la jodida especie. Y eso no hay ley técnica ni escuela de ingeniería que lo cambie, porque es un factor científico. Depende del ecosistema que los alimenta. Si no tiene ese ecosistema, no. El tema está en que vinieron por aquí, ellos tenían la misma idea, pero no tenían experiencia. Nosotros, claro, les enseñamos las zonas repobladas con laurisilva, hablamos intensamente de cuáles son los protocolos de reproducción de todas esas especies, que es donde ahí yo meto bien la cuña, ¿no? Y cómo se utiliza la sucesión natural, primero las plantas que son colonizadoras y después dentro las especialistas, y hay que hacer unos estudios muy serios de cuál es verdaderamente la distribución de especies en el lugar donde vamos a plantar, ¿no? Eso, para nosotros los resultados han sido mágicos. Nosotros, cuando nos empezamos a dar cuenta que a los 2 años aquí habíamos creado montes de laurisilva que ya estaban nutriendo la fauna, produciendo creces de falla, estableciendo nuevas zonas de nidificación, hasta la zarza que tanto machacaba la gente, hasta la zarza se desplazaba a los bordes de nuestras restauraciones haciendo una protección en barrera y además aportando nutrición, aportando suelo, aportando una defensa al bosque. Con lo cual los conceptos que teníamos de plantas viciosas, plantas competitivas, plantas que tal, todo eso se iba al garete. Nosotros llegamos a proponer que se hicieran fajas de laurisilva en los pinares para hacer frenadas del fuego. Bien, ¿qué es lo que me pasa con Azores? A los 2 o 3 años de haber estado allí, ya habían puesto en marcha los viveros, ya habían restaurado, ya tenían 250 hectáreas de laurisilva recuperadas. Este pasado, ya hace de eso unos 5 o 6 años, habían, ya les digo, unos 100, 150 pájaros de estos priolos
fui como voluntario, naturalmente, con mi dinero. Fui como voluntario a hacer el Atlas del Priolo este año, hace unos meses, y ya llegamos a contabilizar una cifra muy próxima a los 2000 pájaros. Pero no solo eso, sino que se sigue generalizando en el municipio del Nordeste la plantación de laurisilva, ¿no? El trabajo de carácter científico que hacen los compañeros que están allí, Filipe Figueiredo y la gente que lleva este tema, es de una importancia abrumadora desde el punto de vista científico, y estamos bien. En 2015, en la primavera del 2015, me piden también la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves que colabore con ellos. Ya esa vez fui totalmente de mi buchaca, como me gusta ir, y a Madeira. En el año 2013 se había producido un incendio que entró por la ciudad de Madeira para adentro, arrasando todo lo que trancó. Allí, como ustedes han visto, Funchal es una ciudad muy bonita y tal, cortada por los barrancos, como son nuestros pueblos aquí del norte y tal, pero allí los barrancos son mucho más contundentes y entran con vegetación por los barrios altos hacia dentro de la ciudad. Gracias. Naturalmente, como me quieras decir. Y entonces, naturalmente lo que había ocurrido es que la ingeniería forestal había plantado infinidad de especies exóticas, habían remitido totalmente el bosque de laurisilva, un bosque verde que con la pluviometría de Madeira no arde. Entonces, 2 años después del incendio, 2013, en el 2015, me llaman para que vaya, para asesorarlos también, porque piensen lo que eso me crea a mí de enemistad en el Cabildo. Es decir, no han llamado a mi jefe. Eso es una putada. Ustedes no saben cómo lo pago. Bueno, yo antes era gordo y miren cómo me he quedado. Pero ustedes no saben lo que ha provocado eso, que un simple trabajador llano de a pie se ha llamado por el Consejo de Investigaciones o haga una colaboración por conocimiento empírico de una cosa. Yo pensé que en este país no existía gente capaz de valorar esas cosas y sin embargo sí existe. Otro poquito más de optimismo para mi torturosa vida, ¿no? Y eso está bien, eso está bien. Bien, lo que ocurre es que cuando llego allí, claro, los compañeros un compañero las pega, me da un codazo y me dice cuidado, y ya me quedo con la alerta. Y entonces cuando hacemos el workshop, que la verdad que estos portugueses trabajan muy bien, son muy eficaces, no es como aquí que bueno, no lo quiero seguir comentando lo de aquí. Bueno, pues entonces los ingenieros de monte me plantean que ya tienen resuelto el problema. Van a hacer, estaban también los técnicos del Ayuntamiento de Funchal, van a hacer un parque ambiental en el contexto, en el entorno de Funchal. Entonces digo, bueno, pues será que van a plantar la laurisilva por fin para que aquello... Y me dice, sí, no, y además tenemos el problema resuelto porque vamos a plantar pinos canarios. Otra especie que trae el fuego. Bueno, me tuvieron que casi me echan de Madeira. Esa es la ingeniería forestal. Como ustedes comprenderán, casi me echan porque lo primero que les dejé bien claro, digo, amigo, buen negocio el fuego. Buen negocio. Claro, ahí se quedaron. Claro, ustedes van a volver a quemar Funchal. Sí. Porque me quitan el eucalipto y me ponen una sociedad mucho más pirófita incluso, si ustedes quieren, que es el del pino canario. Entonces, ya ustedes lo que quieren es abrazar. Bueno, eso fue en el 2015. En el 2016 en el 2016 volvió a entrar el incendio por Funchal, pero que ya quemó 100 casas, mató gente y todo lo demás. Y entonces ya toda aquella bronca que yo tuve allí con ellos y tal se quedó en que van a plantar todo de laurisilva. Bien, las pequeñas victorias, aunque uno se vaya derrotado, ¿no? Pero son pequeñas victorias en el sentido de que han comprendido perfectamente la realidad de lo que estamos explicando. Cuando ustedes ven un incendio forestal, fíjense en lo que hay a los lados. Nosotros lo veíamos. ¿Cómo es posible que la gente muera en una carretera? Como que la gente muera en una carretera. Primero ya hay una mala previsión con respecto a eso, ¿no? Hay que reubicar esto un poco porque íbamos a cerrar un círculo, que es que cuando pasamos al gobierno de Canarias, igual que el ICONA era una cosa única y funcionaba, cuando pasamos al gobierno de Canarias, la Dirección General de Medio Ambiente fue una organización única y funcionaba. Nada más nos transfirieron al Cabildo, volvieron a crear el Distrito Forestal y el Patrimonio Forestal. El Distrito Forestal se lo entregaron a un grupo de lo que se llama, el Distrito Forestal se lo dieron a lo que llamábamos la mafia de la casa, ¿no? Eran gente que estaban en el Cabildo, que nunca habían trabajado en temas ambientales, salvo para eso, para intentar traer muflones, y a esta gente les entregan en lo que es la gestión del Parque Rural de Anaga, del Parque Rural de Teno, que es prácticamente lo que abarcaba el Distrito Forestal y los espacios costeros.
altamente conflictivos de gestionar porque están llenos de población y de propiedad privada. Y la corona forestal se la dan a la unidad de monte. Vuelven a entregarle los terrenos de la corona a aquel grupo de ingenieros que eran el patrimonio forestal antiguamente. Y se vuelven a crear las dos administraciones. Todo esto no ha sido casual, porque esa no es la mejor organización de la administración en el tema de la conservación de los espacios, ¿no? Eso no ha sido casual. Eso ha sido como muchos de los procesos que hemos vivido social y políticamente en este país, en el que se están cambiando la ley de monte, en el que se están desprotegiendo muchos de los factores de protección, tanto de espacios como de especies, se están tirando hacia atrás, es decir, estamos caminando otra vez en la dirección, pero ya bastante profunda, de lo que fue la gestión del franquismo de los montes, ¿no? Estamos concretamente otra vez en ese punto. Por eso estaba el título de la... retorno de la gestión forestal de los años 40. Yo quiero hacer un hincapié en cómo estos poderes, y tú dirás, pero será obsesivo, le tienes manía a los ingenieros de monte. No, los he conocido a buenos y buenas personas, ¿no? Y bueno, no, lo que pasa es que sí, es verdad que lo que hemos visto es de todo. Hemos visto de todo. Y aquí lo que hay es un corporativismo nacional que se creó sobre todo para expoliar las últimas colonias que le quedaban a España, llamase Guinea o llamase cualquier otro lugar. Esa es la realidad, que tienen un espíritu muy económico de la naturaleza, ¿no? De obtener dinero, y manejan perfectamente lo que les decía, es decir, tienen la capacidad de que ellos repueblan, crean el incendio, tienen la capacidad de que ellos son los que extinguen, pero al extinguir tienen que relacionarse ahora con el neoliberalismo y las privatizaciones. Son ellos, que son ingenieros de monte, los que se encargan de tratar con los gestores de las empresas de subcontrata, que son ingenieros de monte. Y todo esto va en función a subcontratas y servicios. Nos referimos a aviones, helicópteros, operarios... La empresa que no tengo ingeniero de monte ahí no la contrata. Lo que antes era público. Y otra cosa es con la industria de producción de insumos, coches de bomberos forestales, ropas especiales forestales, equipamientos y herramientas forestales, todos los equipamientos de forestales, que son empresas que las llevan ingenieros forestales. Todos ellos están vinculados a un único poder, que es la estructura que los lleva a controlar absolutamente la administración, de echarle la culpa al gobierno portugués ahora mismo, por si cerró o no cerró una carretera en la que murió gente. Demagogia barata. Es baratísima la demagogia, porque evidentemente ya me dirás tú a mí, el gobierno sabía que la carretera... Todo eso era terrenos privados, todo era responsabilidad de los dueños. El origen del problema está en cuándo se plantaron esos pinos que veíamos a los lados de la carretera. Yo para eso, hoy me ha fallado una persona importante aquí, que es una persona de mi absoluto aprecio profesional y respeto. Gente vinculada o con el Consejo de Investigaciones Científicas, claro. En un caso también tenemos conexiones con personas que comprenden perfectamente esto de la restauración de la laurisilva y de la recreación de los montes verdes, que están en la Universidad de Coimbra. Hay un par de catedráticos allí que conocen perfectamente el tema. Están los científicos y los técnicos de la SPEA. Nosotros, y se lo digo a la organización, si tenemos conexión con Europa, debiéramos de replantear muy seriamente qué es lo que queremos sobre los espacios naturales y sobre la conservación de nuestro medio ambiente, y muy específicamente qué vamos a hacer con nuestros cadáveres de los incendios. Porque de lo que estamos hablando ahora mismo es de salvar vidas. Yo, sinceramente, un poco como para apuntar hacia el optimismo, lo que vamos a terminar proponiendo es a ver si se puede crear, uniendo con un carácter absolutamente científico, uniendo muchas voluntades, proponer en Europa la creación de una comisión interestatal para restablecer o restaurar la cobertura vegetal natural en Macaronesia y en la península ibérica. Lo que no esté cultivado. La cuestión es de vital importancia, tanto para salvar vidas como para la defensa de la entrada del Mediterráneo de lo que va a ser el cambio climático, lo que va a llevarnos es a una constante en este tema, ¿no? Ya con incendios en invierno y todo lo demás. Si no transformamos los montes de celulosa, los pinares y los eucaliptales,
en los Montes Verdes, en los encinares en la península, en los montes de Laurisilva aquí, o en lo que corresponde con la naturaleza, así lo sostuvo durante millones de años, nos estaremos enfrentando a una retórica permanente sobre el fuego y el fuego y el fuego y el fuego. Y lo gracioso es que los responsables del fuego, los que cometen los errores, los responsables del fuego, cada error que cometen, cada incendio grande se produce, más dinero que se les da. Que la gente, además, todo el mundo lo dice, no, es que el incendio, esa frase a mí me subió por la pared, se combate el invierno y tal. Se significa que un señor controla un montón de dinero, hace clientelismo porque te contrata a ti no te contrata a ti, no sé cuánto, y los tengo dando machete. ¿Y dando machete a qué? Porque ahora mismo le están dando machete. Los pinares del centro de la cordillera dorsal, de eso, ya habíamos dicho que estaban demasiado pegados. Efectivamente hay que hacer una entresaca, hay que eliminar muchos pinos de ese. Y se está haciendo y se está produciendo un fenómeno que natural. Sería el fenómeno natural que tú dices, pero creo que está apareciendo un escobonal tremendo debajo. Pues ¿sabes lo que están haciendo? Machete. Machete todo de cobre. Machete. Hemos vuelto a los años 40. Eso se llamaban en los años 40 plantas viciosas. Plantas viciosas. Los endemismos más importantes de los suelos. No, a los años 40, en los 80, cuando yo entré a trabajar, todo eso se llamaba planta viciosa. Todo era planta viciosa, todo lo que no fuera lo que eso, planta viciosa. Por eso les digo que la gestión está muy alejada incluso de las personas que llegan a acceder a cargos de gestión en medio ambiente, y en eso sería molesto tener que nombrar a algunos viejos amigos que estuvieron gestionando el medio ambiente y que simplemente confundían la naturaleza con una huerta de papas. Y todo este tipo de errores que los podemos indultar, perdonar desde el punto de vista de coño chico, tal, todas estas cosas, ¿no? Pero que son verdaderas tragedias, porque detrás de esas opiniones ineptas se establece una mafiosidad malintencionada que lo que obtiene de nosotros es tenernos esclavizados a un sistema en el que ellos se están enriqueciendo permanentemente con los fuegos y con los tratamientos servícolas. Tenemos que recuperar de nuevo nuestra naturaleza y recomponerla. Una de las labores que se puede hacer en un posible plan de restauración con flora autóctona sería atacar inmediatamente, por ejemplo, en la península ibérica, que todas las vías pecuarias que estuvieran en contexto de forestación, o sea, todas las carreteras que atraviesen zonas reforestadas, todas las vías de trenes que atraviesen zonas forestadas, todas las vías eléctricas, todo lo que son vías de utilidad humana, los caseríos, las instalaciones que están dentro de zonas repobladas, todo eso se ordene y se establezca el crear fajas de seguridad entre 500 metros y 2 kilómetros de monte natural, de eliminar las plantaciones. No cortafuegos, sino cortafuegos verdes. Cortafuegos no. Hay que ahora en Portugal, mire, esto ya se ha demostrado, muchos de ustedes han visto en las redes sociales fotos de aldeas portuguesas que han escapado porque alrededor tenían alcornoques y lo que ellos tienen. Bien, si está claro, lo que le hemos venido diciendo siempre. Eso lo venimos diciendo de si no lo ven en la foto, oye, fíjate tú, qué casualidad, ¿no? Pues no es solo en un pueblo y en otro pueblo y en otro pueblo. Y todo está vinculado, es decir, para nosotros la gestión de nuestros espacios naturales empieza por asumir el realismo de la gestión, ¿no? O sea, aquí hay una confusión. Los expoliadores del monte no son los conservadores del monte. Y les voy a explicar, mira, además, un último triángulo. Les voy a dejar el triángulo ya del silencio, ¿no? Hemos cerrado el círculo. Les hablaba del oxígeno, el combustible, la temperatura, que es el fuego. De eso te hablan siempre profesionalmente. Pero hay uno del que no te hablan, que es la realidad del incendio, que es la eliminación de la cubierta vegetal, establecer el cultivo pirófito y las aplicaciones técnicas. Pero por fuera de eso hay uno que es inequívoco, ¿no? Ingenieros introducidos en los distintos partidos políticos. Ingenieros propietarios de las empresas que producen insumos. Y me estaba faltando otra esquina, pero que también la dominan los ingenieros, ¿no? Las empresas que tú contratas, las empresas que contratan la administración para que hagan los trabajos que vienen a estar haciendo los trabajos de la administración. Es decir, ese triángulo es tan mortal desde el punto de vista de los intereses económicos que hace que esos dos triángulos estén totalmente fortalecidos, el del fuego y el del incendio. Se protegen unos a otros. Y el incendio exterior. Habrán visto también una noticia en estos días en que han capturado a 6 empresarios que se reunían en un bar por la zona de Andalucía y que le habían empresarios de temas forestales para suministros de aviones, helicópteros y todo lo demás, y que se habían puesto de acuerdo y le habían estafado al gobierno portugués casi 2 millones de euros, ¿no? Y fueron trancados. Si la palabra mafiosidad en mi boca parece que suena fuerte, pues la realidad
apunta directamente a que eso es así. Para nosotros tenemos todas las constancias, ¿no? Pero es una realidad. Bueno, sin ir más lejos, un jefe de servicio saltó en la comunidad, no vamos a decir ni jefe de servicio, la comunidad no gané, saltó un jefe de servicio por un tema de la concesión de un helicóptero. Porque o es la empresa que estaba en la que había un ingeniero Monte o la otra que no había un ingeniero Monte. Pero resulta que claro, ahí ya hubo un enfrentamiento entre dos mafias, esa y otra mafia que había por otro lado, por la otra mafia se bailó a hacer de servicio. En fin, el caso es que nosotros lo que queríamos es que ustedes tuvieran una valoración más allá de lo que dicen los medios de comunicación constantemente, en que el fuego, quién le metió al fuego, quién tiene culpa. Una cosa sí, es coincidente con esta situación de bosques transformados y de presencia de un cambio climático peligroso, es coincidente con esto que les estamos diciendo, que la aplicación del neoliberalismo y la privatización de los servicios vinculados con las extinciones de incendios, como pueden ver hoy mismo con el incendio que hay en la península, que ya han ardido más de 1000 hectáreas, lo que sacan es a los bomberos echando leyes porque dicen, pero ¿cómo? Si es que no hay personal. Se han cargado los servicios de incendios y la posibilidad de rápida intervención en toda España. Y aquí han habido casos de compañeros que han ido a pagar un conato y lo han ido a expedientar porque él tenía que esperar que viniera según eso el protocolo de la empresa que está contratada. Como ustedes comprenderán, así es como se está gestionando toda esta mafiosidad, ¿no? Y entonces, claro, era necesario que nosotros estamos cansados ya de pagar. Y les digo una cosa, nos sale mucho más caro. Es decir, ustedes imagínense, teníamos un operativo de incendio clínico y después era automático. No necesitaba ni ingeniero ni nada, funcionaba solo. Es decir, era como una cosa orgánica, porque además todos nos conocíamos, todos éramos... Bueno, lo primero que hicieron, además, por cierto, que lo primero que hicieron cuando nos pasaron al cabildo, lo primero fue quitarse encima a todas las personas que no... Yo de entrada, es decir, el primer operativo que tuvo el cabildo, yo ya no estaba... Bueno, entre otras cosas, porque ya me empezaron a abrir, ahí sí me empezaron a abrir expedientes, porque me querían quitar. Bueno, a mí ya con que hablen. Como más compañeros míos, casi todos mis compañeros. Yo casi les diría que no hay que proteger la naturaleza. Nosotros estamos convencidos de que la vida no corre peligro. La vida, como tal fenómeno del que formamos parte, no corre peligro. La especie humana, sí. Pero además es una extinción extraña. Es la primera vez que se produce por estupidez. Y la especie va encaminado... Sí, vamos a ver, hay una cosa que es sencilla. Absolutamente. ¿Por qué tenemos que proteger la naturaleza? ¿Por qué tenemos que evitar la extinción de especies? ¿Por qué tenemos que proteger los ecosistemas? Por egoísmo. Por nosotros. Para sobrevivir nosotros. Pero no, por la vida. Si nosotros podemos provocar... Aquí ha habido extinciones del 90% de la vida y ya los 5 millones de años la vida está otra vez en todo el mundo. ¿Eso no va a desaparecer? Lo que vamos a desaparecer somos nosotros. Es nuestra obligación cuidar eso. Pero por nosotros. Es egoístamente. Nosotros como no es porque hay que bonito los animalitos, que bonito la planta. No, porque además hay un grave error en estos temas. Los que las personas que trabajamos en conservación de biodiversidad, naturalmente somos personas y nos dejamos enamorar o nos dejamos atraer por unas cosas u otras, pero científicamente o técnicamente lo que nosotros tenemos que ver no son distintas especies, son moléculas biológicas que son las que van a ser el recurso para nuestra supervivencia en el futuro. Y el ser nosotros capaces de evitar que se pierdan, significa que podríamos ser capaces de evitar que nos perdiéramos nosotros. Si no somos capaces de evitar que se pierdan, no vamos a ser capaces de evitar que nos perdamos nosotros. Yo les voy además, ahora un poco a darles el optimismo, yo me voy a jubilar ya, no pienso plantar ni perejil en el balcón de casa. Nada. Pero sí les quiero decir una cosa, ¿no? Que a pesar de todos los palos y todas las miserias que me han dejado en el hueso, ha sido un precioso trabajo. Nuestro trabajo ha sido, pero una verdadera maravilla. Es inagotable la modificación constante del conocimiento. Actualmente ya ahora que me voy, es por fin cuando he podido ver a hombres de la ciencia, gente de la ciencia, demostrar algo que por intuición muchos cultivadores lo sabíamos, lo intuíamos. Por eso la capacidad cognitiva que yo podía aportar en comprender perfectamente cómo se reproduce cualquier tipo de planta, ese era el gran problema que ellos tenían, cómo este tipo reproduce cualquier tipo de planta, ¿no? Bueno, eso es por la percepción, por entender a los seres vivos de una manera diferente a como los estamos tratando, ¿no? En el sentido de las lechugas, los tomates. La realidad científica es la siguiente. La realidad científica es que este planeta tiene una forma de vida superior, que es la que permite el sustento de todas las especies en el planeta. La vida surge en un lugar determinado,
donde al escapar de ese medio determinado, que es un lodo húmedo en el fondo de un charco, al escapar nadie puede comer fuera, solo ahí se puede comer en ese lodo, hay que enterrar la cabeza, hasta que surgen unos seres que viven bajo el suelo y sobre el suelo. Y esos son los que nos han permitido, nos han venido alimentando al resto, y las que nos han dado licencia y permiso para estar aquí. ¿Pero por qué? Todo esto es un acto de inteligencia, ¿eh? Nosotros somos seres de segundo orden, si lo quieren entender como yo lo veo, ¿no? La vegetación crea una estructura biológica en todo el planeta que maneja una cantidad de información que para nosotros es insospechada. Lo que se sabe hoy en día de una planta es que cada una de sus puntitas de raíz, de pilorizas y de todo lo demás, contienen núcleos de células que tienen funcionamiento neuronal, que el árbol integralmente funciona como una neurona y la sociedad vegetal funciona como un corte cerebral. Una planta tiene alrededor de 14 sentidos más que nosotros. O sea, la imagen que puede tener una planta que esté al lado mío, de mí, es superior a mi propio conocimiento. Puede saber si tengo hambre, puede saber si estoy en el momento reproductivo, o puede saber si estoy a punto de morirme y convertirme en estiércol. Lo puede saber porque es un mundo de comunicación bioquímica que nosotros desconocemos. Afortunadamente hoy, gracias a ciertos investigadores, a nivel general, como es el doctor Stefano Mancuso de la Universidad de Florencia y todo su equipo de trabajo, que han conseguido demostrar y encontrar el funcionamiento neurológico de las plantas y además el funcionamiento de sus sentidos. Ya hay universidades, se estudia también en la Complutense, de inteligencia vegetal estoy hablando, y ya hay universidades como la Universidad Occidental de Australia que se atreve a afirmar, yo creo que debe ser que beben algún tipo de alcohol, llegan a afirmar ya en algunos trabajos que perciben que las plantas leen nuestros pensamientos. Evidentemente eso es una confusión, porque lo que sí saben, lo que sí perciben de nosotros es una comunicación bioquímica que nosotros la vas a cortar, se entera. Pero la desconocemos. Pero yo quisiera decir una frase que yo una vez leí de Goethe, que no sé si fue Reinaldo, y que me dejó loco. Una frase dice: la naturaleza, es evidente que la naturaleza no piensa, pero actúa según, digamos, pensamientos que esperan ser desentrañados. Yo entiendo que a lo que él se refería, sinceramente, es que lo que él, cuando él habla de eso, es de desentrañar su pensamiento, habla de la ciencia y del avance de la ciencia. Es decir, el problema es que las técnicas, la tecnología, la ingeniería, muchas veces incluso la propia agricultura, nosotros nos dejamos llevar, abandonamos ese continuo desentrañar las cosas, porque tenemos unas técnicas que son las que aplicamos y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos equivocando, porque nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, el profesor que tuvo en la escuela, el compañero no sé cuánto tal, que eso es así, y hasta que no paremos, desde luego lo que hay que hacer es, sobre todas las cosas, pensar que todas las cosas, que nada es fijo, nada es verdad absoluta, todo tiene su interior. Y eso, lo que dice Luis sobre las plantas, también hay que pensarlo. Muchas gracias. Bueno.